Que Internet está cambiando nuestras vidas ya es un tópico y lo damos por sabido. Pero, ¿cómo? Pues, por ejemplo, reinventando trabajos. Uno de ellos es el de los así llamados influencers. Personas que cuentan con cierta influencia sobre otras en un tema concreto que puede ser, y de hecho son bastante variados. Como puede apreciarse leyendo este libro, Todo lo que necesitas saber sobre influencia digital, que ha coordinado Carlos Rebate. Bueno, coordinado no, en realidad escrito, ¿no? Porque son una serie de entrevistas con una serie de personas. Sí, 21 entrevistas. 21. Sí. ¿Y por qué esas personas? Porque al final todo nace en una pregunta, como casi todas las cosas, ¿no? Un día estaba leyendo un artículo de Kevin Kelly que se llama 1000 fans verdaderos, que escribió Kevin en el año 2008, y entonces me pregunté, ¿la teoría de los 1000 fans verdaderos es una teoría que es vigente hoy en día, que han pasado ya unos cuantos años, que ha habido una transformación digital, que hay unas auténticas tribus de Instagramers, de Twitters, de bloggers? ¿Esto sigue vigente tal cual? Entonces decidí preguntarle a Kevin, porque yo siempre digo que la mediocridad es un fracaso de la imaginación. O sea, no conseguimos cosas mediocres porque seamos mediocres, sino porque no tenemos suficiente imaginación para ser algo más, ¿no? Entonces, yo primero creo que hay que entrenar la imaginación. Yo siempre digo, Kevin sabrá. Y entonces voy a su blog, veo su email, le escribo un mail súper elaborado preguntándole, oye, Kevin, he leído tu post, me encanta, ¿cómo ves tú esto ahora con este mundo y tal? Y me contesta, oye, ¿qué pregunta me quieres hacer? Muy parco, ¿no? Mira, te quiero preguntar, en un día de verano hay una respuesta súper elaborada, ¿no? Y al final me da una respuesta, me da un yes, creo que todo lo que sé lo he escrito en este post, y de partida me supone un jarro de agua fría. Digo, joder, pues qué respuesta, ¿no? Entonces, siempre digo, hay dos posibilidades, ¿no? De decir, como en la anécdota esta de dos vendedores de zapatos que van a un país subdesarrollado y uno manda un telegrama y dice, no hay negocio, aquí nadie usa zapatos, y otro dice, enorme oportunidad, aquí nadie usa zapatos. Entonces digo, esta respuesta me la voy a tomar como la oportunidad de preguntar a las 21 personas más interesantes del planeta que sea capaz de encontrar y que quieran hablar conmigo para descubrir cuál es el camino crítico de la influencia, cuál es el camino crítico de crear una comunidad de fans, cuál es el camino crítico de crear un perímetro, convertirte en un microinfluencer o una microcelebridad que soporte un estilo de vida. Así nace, con una pregunta. Oye, ¿esto es aplicable, Kevin? Y vamos a ver, ¿y es una manera de ganarse la vida? Es decir, ¿te puedes ganar la vida siendo un buen influencer? Por supuesto. Al final es, más que un trabajo, lo veo como una competencia profesional básica. Yo hablo de la creatividad, el chain making, la capacidad de provocar cambios, la empatía o la inteligencia del corazón y la influencia como, digamos, como cuarta competencia básica. Yo creo que hoy en día se nos exige provocar cambios, y provocar cambios sin ser capaz de influir sobre otras personas es prácticamente imposible. Es llevar, digamos, la influencia en el terreno analógico a la influencia del terreno digital. De hecho, das clase en la Universidad Europea de Madrid y das clase sobre innovación, ¿no? Sí, digamos, mi historia es sobre innovación, cómo generar innovación, cómo transformar la imaginación, cómo desarrollar la creatividad. Y este libro es, digamos, otra pieza, ¿no? Este es el quinto, y el otro día contaba en casa del libro que hay amigos que no me entienden, ¿no? Porque dices, joder, escribes de creatividad, luego escribes un libro con tu hija, luego escribes sobre emprendimiento, luego escribes un libro con tus hijos, ahora escribes sobre influencia. ¿Y cuál es? ¿Qué nos quieres contar? ¿Cuál es el marco, no? ¿Cuál es el marco? Empecé con el marco y yo quiero escribir algunos libros, digamos, más orientados al propósito y al sentido de la vida, que son los que he escrito con mis hijos, y luego hay un plano superior sobre competencias que creo que una persona tiene que desarrollar a lo largo de su vida, ¿no? Y tengo tres, uno sobre creatividad, otro sobre emprendimiento y otro sobre influencia, que es este. Pues vamos a desmenuzar un poco, ¿no? Tema a tema el libro, ¿no? La cosa comienza hablando de la necesidad de influir a los demás, como acabas de comentar, ¿no? Luego has elegido una serie de personas para hablar con ellas a las que también has dicho, ¿no? De alguna manera conocías, ¿no? Conocías, pero a través de su trabajo en unos casos y en otros casos personalmente, ¿no? 5 o 6 personas las conocía, digamos, de los 21. El resto han sido personas que he ido encontrando en el camino. De pronto estoy leyendo un libro que edita también Empresa Activa, que se llama Despierta tu encanto, que lo escribe Jack Saffer. Es uno de los que es un exagente del FBI que está jubilado y que durante su vida entrenaba espías en el arte de atraer a otras personas, digamos, para sacarles información, para convertirlos en agentes dobles. Entonces, es un trabajo que yo creo que es apasionante. Cuéntanos alguna de las cosas que te han sorprendido más de las que te contó
este ex agente del FBI? La primera sorpresa es que vivimos en un universo, un mundo profundamente abundante, ¿no? El otro día lo contaba, he intentado hablar con 29 personas y he conseguido hablar con 21. O sea, he fallado en 8, he acertado en un 72% de los casos. Yo creo que es impresionante preguntar a 21 personas y que estén, a cambio de nada, dispuestas a compartir todo lo que saben. En el caso de Jack Saffer es un ejemplo de un tipo que de pronto recibe un mail desde España de alguien que dice, oye, Jack, me he leído tu libro, me interesa mucho, estoy escribiendo sobre esto, me interesaría saber tu opinión de cómo se lleva esa atracción al mundo digital. Y me responde, encantado, Carlos, lo que necesites, dime qué quieres y yo te lo daré. Y eso de partida me parece alucinante. Y luego, sobre Jack en concreto, me gusta lo que llama fórmula de la amistad, ¿no? Él habla de la regla de oro de la amistad, que se resume a tienes que gustar a los demás. O sea, si quieres influir en alguien, tienes que gustar como persona, que para eso lo mejor es ser buena persona. Por eso también hablo de la integridad, de la confianza, ¿no? Y luego hay una serie de elementos que conforman una fórmula que tiene que ver con la proximidad, la frecuencia, la intensidad y la duración. Y cómo se combinan esos elementos hacen que tú y yo, pues digamos, nos sintamos más cercanos o más lejanos. Y eso en los espías se ve cuando hay películas de espía, de cómo, digamos, buscan estar físicamente cerca, aunque no interactúen. Luego en los cruces fortuitos, pues se saludan, hackean las cejas. Digamos, empieza un contacto, digamos, laxo o leve, para luego pasar a algo más intenso, ¿no? Le pregunté en este caso, oye, Jack, ¿tú crees que esto que tú has entrenado a espías en aprender esto se puede llevar al mundo digital de esta manera? Y me dijo, clarísimamente, tu aplicación es correcta. Ajá. O sea, es súper interesante. Qué bueno. Una de las cosas de las que hablas es la necesidad de tener una identidad reconocida y acreditada, es decir, por las personas que la conocen, ¿no? ¿Cómo se logra hay un tema de foco, de foco, que en Natalia Gómez de Pozuelo, el título que le pongo es Encuentra una profesión con 2 apellidos para ti. Ajá. No vale ser yo soy informático, yo soy consultor, yo soy estratega, yo soy creativo, yo soy... No, 2 apellidos, tienes que ser específico. Los 1000 fans va de buscar un lugar al final del long tail de la popularidad, ¿no? Digamos, los populares están en un extremo, en el otro extremo está el cero. Digamos, hay que encontrar un punto donde influyas en una comunidad que Kevin Kelly etiqueta como 1000, digamos, que soporte el estilo de vida que tú quieres. Entonces, lo primero es enfocarte mucho en una parcela muy específica de conocimiento o experiencia. Hablemos de alguna de ellas para hacernos una... Pues alguna de ellas, por ejemplo, el futuro del trabajo. Raquel Roca, una amiga, ¿no? Raquel Roca escribe sobre el futuro del trabajo. Tiene un libro que se llama Nomads y, digamos, tiene una posición muy vertical. Entonces, eso hace, que también lo hablaba con Natalia, que cuando alguien, un medio, necesita hablar con alguien sobre el futuro del trabajo, que es un tema totalmente vigente, muy candente. Pues ¿con quién hablo de esto en España? Pues mira, con Raquel Roca. ¿Por qué? Porque tiene un libro, tiene conferencias, tiene un sitio web donde cuenta sobre el futuro del trabajo. Entonces, atrae público de interés que esté relacionado con esa temática. Es un ejemplo. O por ejemplo, Joan Boluda, ¿no? Joan Boluda es un podcaster en marketing digital, el podcaster, yo diría, número 1 en marketing digital en España. Entonces, él atrae a través del podcast a miles de personas en un inbound marketing de atracción hacia su podcast, que al final acaban muchos de ellos suscribiéndose a su membership site. O sea, genera un modelo de atracción. Hablemos de ese concepto, del membership. Sí. Membresía, es un modelo de membresía. Se basa en, yo te doy mi conocimiento a cambio de una cuota. Ajá. Tú eres miembro de es como la creación de un club, ¿no? Sí, creas un club, una tribu, un club, digamos, un espacio privado donde ofreces cosas. ¿Qué cosas? Pueden ser contenidos, pueden ser servicios, pueden ser acceso a unas personas, pueden ser un membership de comunidad. En el caso de Joan, por ejemplo, que es un caso muy chulo, yo soy alumno de Joan en su membership, lo que ofrece es videotutoriales de marketing digital. Te enseña el cómo hacer cada cosa, con vídeos donde él te enseña cómo lo hace él. Tiene 1000 y pico vídeos, entonces por 10 euros al mes, que es muy poco, que si quieres aprender marketing digital en 3-4 meses te ha costado 40-50 euros, pues tienes acceso a a una cantidad ingente de contenidos elaborados por él, ¿no? Ese es el concepto de membership. Si alguien hace algo muy bien, sea futuro del trabajo, mostrarlo sea a los inteligencia demás, artificial... ¿no? A base de tutoriales, en realidad, ¿no? Bueno, podrían ser tutoriales, podrían ser libros, podría ser formación presencial, podría ser servicio de consultoría, podría ser un foro, podría ser un montón de cosas o una combinación de cosas. Pero el resultado es que tú atraes a un conjunto de gente que no tiene por qué ser muy grande, que esa es la buena noticia, no te hacen falta cientos de miles, tal vez 800, 1000, 1200, atraes a un conjunto de gente sobre tu temática y vendes servicios o a través de ellos vendes servicios. Y la ecuación de la influencia de la que hablas al comienzo del libro, ¿cómo es?
Al final hay muchos elementos. Hay una que es la atracción, que es la de Jack Schaffer, que es cómo atraer a través de la fórmula digital de la amistad, pero hay muchos elementos, digamos, del camino crítico de la influencia. La fórmula sería el resultado de todos los elementos que trato en el libro, que va desde, digamos, la integridad, empieza a querer influir en unos principios, ¿no? Digamos, todo tiene que nacer, la influencia tiene la antesala en la confianza y la confianza tiene que nacer de la integridad. O sea, te decía antes, si la formulación de la pregunta es ¿cómo convertirme en un influencer?, está mal formulada. La pregunta es ¿qué puedo aportar? Que eso, perdóname, es lo que normalmente encontramos en este tipo de libros, ¿no? Que lo más sorprendente quizá aquí es justamente que no va de eso. Eso es, porque he tratado de dar una visión distinta de la influencia. Entonces, la mayoría buscan el cómo. El libro empieza buscando el por qué. O sea, y el qué. ¿Qué tienes tú y qué razón de ser tienes tú para querer crear algo que digamos, que cree una comunidad en torno a eso y sostenga tu estilo de vida? Y acaba con una entrevista a Ana Sandemira, que es la directora general de Ahsoka, con usa esa influencia para cambiar el mundo. Y en el medio hay un montón de ingredientes. Está la atracción, está la comunicación, están los membership sites, hay modelos de negocio, están el tejido de startups, está el empleo, están los recursos humanos, hay un montón, la estrategia, el branding, la comunicación, hay un montón de elementos que conforman lo que una persona tiene que tener para convertirse en una persona influyente. ¿Tú qué dirías que has aprendido a lo largo de estas entrevistas con estas personas, a lo largo de la confección del libro? Pues he aprendido un montón de cada uno de ellos. He aprendido, lo primero que te decía antes es que para aprender hay que querer y preguntar. O sea, he aprendido que preguntas a gente que no conoces, que algunos de ellos son personas muy reconocidas. Dave Logan pues es un tío muy reconocido, Jessie Lynn Stone es muy reconocida. Y de pronto les preguntas y te contestan y participan en algo tuyo sin conocerte de nada, ¿no? Y luego cada persona me abría, digamos, una línea diferente, una posibilidad. El libro contiene 21 direcciones de pensamiento, 21 posibilidades de que una persona explore para aprender más sobre influencia digital. O sea que está todo, es una aventura. Todo, esto claro. Es la aventura de saber, ¿no? Te formulas una pregunta, tu cerebro tiene que intentar responderla, y si tienes la valentía como para preguntar, pues se abre un sinfín de posibilidades. Carlos, ha sido un verdadero placer contar contigo estos minutos en la aventura. Gracias por este libro tan interesante. Lo recomendamos absolutamente. Es muy chulo. Está publicado por Alienta. Y hasta siempre. Muchas gracias. Un placer.